El médico dijo que solo le quedaban 3 meses de vida, y nadie creyó lo que decidió hacer. Carlos Alvim, un anciano de 62 años, se sentó en su sillón favorito en la sala de estar, aún procesando las palabras que el doctor Méndez acababa de pronunciar. El diagnóstico de cáncer terminal de páncreas fue un golpe devastador. Sentía un torbellino de emociones, miedo, tristeza, incredulidad. La sala parecía más pequeña, las paredes más cercanas y el sonido del reloj de pared más fuerte. Podía escuchar cada segundo pasar, recordándole el tiempo limitado que le quedaba. El familiar olor del café recién hecho, que normalmente le traía consuelo, ahora parecía extraño y distante. Carlos observó las fotografías enmarcadas en la pared, imágenes de momentos felices con su familia, viajes y celebraciones. Se preguntó cómo darles esta noticia. El dolor de la incertidumbre pesaba en su corazón. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperación, algo dentro de él se negó a aceptar esta sentencia de muerte. Carlos siempre había sido un hombre determinado, resiliente ante las adversidades. Todo comenzó unos meses antes, cuando Carlos empezó a sentir un cansancio extremo y un dolor persistente en el abdomen. Al principio, atribuyó estos síntomas al estrés y al ajetreo diario. Como empresario, Carlos aún trabajaba mucho, gestionando su pequeña empresa de construcción. Creía que el cansancio era solo el resultado de las largas horas de trabajo y la presión constante para mantener el negocio funcionando. Cada noche, volvía a casa exhausto, pero satisfecho con el progreso de su empresa. Sin embargo, cuando el dolor se intensificó y comenzó a perder peso sin explicación, Carlos decidió buscar a un médico. Después de una serie de exámenes y pruebas, incluida una tomografía, el doctor Méndez dio la noticia devastadora: Carlos tenía cáncer de páncreas en etapa avanzada. Las opciones de tratamiento eran limitadas debido al avance de la enfermedad, y el pronóstico era sombrío. El médico estimó que a Carlos solo le quedaban 3 meses de vida. En ese momento, una tormenta de pensamientos invadió la mente de Carlos. Pensó en su esposa, fallecida hacía algunos años, y en cómo siempre lo animaba a vivir con pasión y coraje. Pensó en sus hijos y nietos, y en cómo quería estar presente para ellos, aunque fuera por poco tiempo. Habiendo sobrevivido a muchas adversidades a lo largo de su vida, sabía que necesitaba luchar una vez más. Aquella tarde, hizo una promesa silenciosa para sí mismo: no permitir que el cáncer dictara sus últimos días. Decidió complementar los tratamientos convencionales con todas las alternativas posibles para combatir la enfermedad, comenzando por lo más esencial, su mente. En los días que siguieron, Carlos comenzó a explorar técnicas de meditación. Nunca se había interesado en eso antes, pero ahora parecía ser una forma de encontrar paz y control en medio del caos. Encontró un pequeño grupo de meditación en su comunidad, donde empezó a participar en sesiones diarias. Al principio, era difícil concentrarse, pero con el tiempo, aprendió a calmar su mente y visualizar un cuerpo sano. Se sentaba en silencio, sintiendo la suave brisa en su rostro y escuchando los tranquilos sonidos de la naturaleza, imaginando cada célula de su cuerpo regenerándose. Paralelamente, Carlos comenzó a transformar su alimentación. Eliminó completamente el azúcar y empezó a seguir una dieta rica en vegetales, frutas, granos integrales y proteínas magras. Recordó las lecciones que su madre le había enseñado sobre alimentos naturales y comenzó a incorporar más de estos principios en sus comidas diarias. La cocina de Carlos se convirtió en un laboratorio de experimentación culinaria saludable, y descubrió nuevos sabores y combinaciones que nunca había considerado antes. Cada comida se convertía en un ritual de sanación, un momento de conexión con la vida. Además de la meditación y la alimentación, Carlos reconoció la importancia de eliminar el estrés. Empezó a dedicar más tiempo a hobbies que amaba pero que había descuidado a lo largo de los años, como la jardinería y la pintura. Pasar tiempo en el jardín, cuidando las plantas y observándolas crecer, le dio una nueva perspectiva sobre la vida y la curación. La pintura le permitió expresar emociones y pensamientos que no podía verbalizar, sirviendo como una terapia creativa. Cada pincelada en el lienzo era un paso en su viaje de sanación, un acto de fe y esperanza. Carlos también buscó conocimientos en terapias alternativas. Leyó libros sobre curación holística y consultó terapeutas que creían en el poder de la mente y el cuerpo trabajando juntos para superar enfermedades. Encontró apoyo en un grupo en línea de personas que estaban pasando por experiencias similares, compartiendo sus historias y animándose mutuamente a nunca perder la esperanza. Con el paso de los meses, Carlos comenzó a notar cambios significativos en su cuerpo y en su mente. Se sentía más energizado, más positivo y, increíblemente, más sano.
La meditación le trajo una serenidad que nunca había conocido, la alimentación saludable le hizo sentir revitalizado, y los hobbies y terapias alternativas le dieron un propósito renovado. Ahora, con el fin de los 3 meses acercándose, Carlos estaba decidido a continuar su viaje de sanación, independientemente de lo que los exámenes pudieran revelar. Sabía que estaba en el camino correcto, y esa convicción alimentaba su esperanza y determinación de seguir adelante. La determinación de Carlos para combatir el cáncer con métodos complementarios comenzó a ganar fuerza en la comunidad local. Algunos lo veían como un hombre valiente dispuesto a luchar hasta el final, mientras que otros lo consideraban imprudente por poner tanta fe en prácticas no convencionales. Pero Carlos estaba decidido a seguir su propio camino. Todas las mañanas, Carlos se despertaba temprano para una sesión de meditación guiada en el jardín de su casa. El canto de los pájaros y el suave balanceo de los árboles al viento creaban el ambiente perfecto para sus prácticas. Se sentaba en una alfombra de yoga, cerraba los ojos y se concentraba en la respiración. Visualizaba su cuerpo saludable y lleno de energía, imaginando cada célula regenerándose y combatiendo la enfermedad. La meditación le trajo una paz interior que nunca había experimentado antes, y esa calma comenzó a reflejarse en su salud física. Mientras tanto, la dieta rigurosa que adoptó Carlos comenzó a mostrar resultados. Empezó a frecuentar mercados locales de agricultores para asegurarse de que estaba consumiendo los alimentos más frescos y nutritivos posibles. Abandonó completamente los alimentos procesados, el azúcar y la cafeína, sustituyéndolos por una variedad de frutas, verduras, nueces y semillas. También empezó a estudiar sobre plantas medicinales e incorporó tés e infusiones en su rutina diaria. Poco a poco, su cuerpo comenzó a sentirse más fuerte y revitalizado. El camino de Carlos, sin embargo, no fue fácil. Enfrentó días de desánimo y dudas. Hubo momentos en los que el dolor abdominal parecía insoportable, y se cuestionaba si estaba en el camino correcto. En esos momentos, la presencia de amigos y familiares fue crucial. Su hijo, Pedro, y su nuera, Mariana, fueron sus mayores apoyos. Lo animaron a continuar, ayudándolo a preparar comidas saludables y acompañándolo en sesiones de meditación. Pedro, que era fisioterapeuta, también lo ayudó a incorporar ejercicios leves y estiramientos en su rutina, promoviendo aún más su bienestar físico. Además del apoyo familiar, Carlos encontró consuelo en un grupo en línea de apoyo a personas con cáncer. Compartir sus experiencias y escuchar las historias de superación de otros miembros fue una fuente constante de motivación. Hizo amigos virtuales que se convirtieron en confidentes y aliados en su camino. Uno de esos amigos, Juan, había vencido una batalla similar contra el cáncer usando métodos naturales. Las conversaciones con Juan eran especialmente inspiradoras, y ofreció a Carlos valiosos consejos sobre suplementos y prácticas de curación. Otro aspecto importante del proceso de curación de Carlos fue la práctica de la gratitud. Todas las noches, antes de dormir, escribía en un diario 3 cosas por las que estaba agradecido ese día. Esta práctica simple lo ayudó a mantener una perspectiva positiva, incluso en los días más difíciles. La gratitud lo conectó con las pequeñas alegrías de la vida, como la sonrisa de un nieto o el aroma de una flor en el jardín. Agradecía por la brisa fresca que sentía en el rostro durante sus meditaciones matutinas, por las comidas saludables que nutrían su cuerpo y por las palabras de aliento de amigos y familiares. Con el paso del tiempo, la dedicación de Carlos a su salud mental y física comenzó a ser notada por todos a su alrededor. Parecía más joven, más energético y, sorprendentemente, más saludable. Las visitas regulares al Dr. Méndez continuaban, y aunque el médico aún era escéptico, no podía negar que algo extraordinario estaba sucediendo con Carlos. La transformación de Carlos también comenzó a atraer la atención de los medios locales. Un periodista del periódico de la ciudad se enteró de su historia y le pidió entrevistarlo. Reticente al principio, Carlos finalmente aceptó, con la esperanza de inspirar a otras personas a tomar control de sus vidas y su salud. El reportaje destacó su viaje de lucha y determinación, llevando un mensaje de esperanza a muchos. Mientras los 3 meses originales dados por el Dr. Méndez se acercaban a su fin, Carlos sentía una mezcla de emociones. Sabía que su camino no había sido fácil, pero también sabía que cada paso dado lo acercaba más a su curación. El apoyo de su familia, amigos y comunidad había sido fundamental, y estaba decidido a seguir luchando, sin importar lo que los exámenes pudieran revelar. La rutina de Carlos estaba ahora completamente transformada. Cada día era una nueva oportunidad para fortalecer su mente y cuerpo. Pasaba la mayor parte del día agradeciendo por la curación que visualizaba y sentía en su cuerpo. Siempre que lo recordaba,
Carlos cerraba los ojos por unos momentos y murmuraba una oración de gratitud, agradeciendo por la salud y el bienestar que creía estar alcanzando. Las mañanas comenzaban con meditación y visualización. Carlos imaginaba sus células regenerándose, el tumor encogiéndose y desapareciendo, y su cuerpo regresando a un estado de plena salud. Estas sesiones eran seguidas por un desayuno nutritivo, generalmente compuesto por frutas frescas, avena y tés de hierbas. Sentía el sabor dulce de las frutas, la textura suave de la avena y el aroma calmante de los tés, lo que le hacía sentirse más conectado con la naturaleza y con su propia curación. Durante el día, Carlos se involucraba en actividades que le traían alegría y paz. Pasaba horas en el jardín, cultivando plantas y flores. El acto de cuidar las plantas era terapéutico y le daba una sensación de realización. Cada nueva flor que brotaba parecía un símbolo de su propia lucha y crecimiento. También pasaba tiempo pintando, usando colores vibrantes para expresar la vida y la esperanza que sentía dentro de sí. Cada pincelada en el lienzo era una expresión de su viaje, una forma de transformar emociones en arte. El apoyo continuo de Pedro y Mariana fue invaluable. Pedro se aseguraba de que su padre siguiera una rutina de ejercicios leves, adaptados a su condición física. Caminaban juntos por el barrio, disfrutando del aire fresco y de conversaciones tranquilas. Mariana ayudaba a preparar comidas que no solo eran nutritivas, sino también sabrosas, haciendo que la dieta restrictiva fuera más agradable. El aroma de hierbas frescas y especias llenaba la cocina, creando una atmósfera acogedora y nutritiva. A medida que pasaban los días, Carlos mantenía un diario detallado. Registraba sus actividades, pensamientos, sentimientos y, principalmente, sus gratitudes diarias. Al final de cada día, leía sus anotaciones, reforzando su convicción de que estaba en el camino correcto hacia la curación. También documentaba las consultas con el Dr. Méndez, donde discutían las pequeñas mejoras que sentía en su cuerpo. Estas consultas eran momentos de reflexión y renovación de esperanza, donde Carlos sentía el apoyo médico combinado con su propia determinación. Las consultas regulares con el Dr. Méndez seguían siendo un punto de ansiedad y esperanza. Cada examen, cada análisis de sangre, cada imagen de tomografía representaba un nuevo capítulo en su viaje. Aunque los primeros resultados aún mostraban la presencia del tumor, Carlos no se dejaba abatir. Creía firmemente que estaba haciendo todo lo que podía y que el tiempo y la dedicación traerían resultados positivos. Una tarde, durante una sesión de meditación, Carlos sintió una ola de emoción intensa. Visualizó claramente la curación, sintió una sensación de alivio y paz profunda que nunca había experimentado antes. Se quedó sentado allí, en su jardín, con lágrimas corriendo por su rostro, agradeciendo por la curación con todo su corazón. Ese momento fue un punto de inflexión para él, solidificando aún más su fe y determinación. Sentía el calor del sol en su piel y el suave sonido de las hojas al viento, como si la propia naturaleza estuviera confirmando su viaje. Carlos también comenzó a asistir a charlas y talleres sobre salud holística. Conoció a otros profesionales de la salud que compartían su visión integradora de la curación. Estas interacciones enriquecieron su conocimiento y le dieron nuevas herramientas para enfrentar su batalla. Con cada nueva información que aprendía, se sentía más empoderado y determinado a continuar. Estudiaba sobre el poder de las hierbas, técnicas de respiración y el impacto de la mente sobre el cuerpo. Otro aspecto importante del proceso de curación de Carlos fue la práctica de la gratitud. Todas las noches, antes de dormir, escribía en un diario 3 cosas por las que estaba agradecido ese día. Esta práctica simple lo ayudó a mantener una perspectiva positiva, incluso en los días más difíciles. La gratitud lo conectó con las pequeñas alegrías de la vida, como la sonrisa de un nieto o el aroma de una flor en el jardín. Agradecía por la brisa fresca que sentía en el rostro durante sus meditaciones matutinas, por las comidas saludables que nutrían su cuerpo y por las palabras de aliento de amigos y familiares. A pesar de los altibajos, Carlos nunca dejó de agradecer. Creía que la gratitud era una fuerza poderosa que alimentaba su recuperación. En momentos de dolor o duda, recordaba todas las cosas buenas en su vida y agradecía por ellas. Esta práctica constante de gratitud lo ayudó a mantener una mentalidad positiva, incluso en los días más difíciles. A medida que los 3 meses llegaban a su fin, Carlos se preparaba para una nueva serie de exámenes. Estaba nervioso, pero también esperanzado. Sabía que, independientemente del resultado, había dado lo mejor de sí. La transformación que había experimentado, tanto física como emocional, ya era una victoria en sí misma. Se miraba en el espejo y veía a un hombre renovado, lleno de vida y esperanza,
listo para enfrentar cualquier desafío que el destino le reservase. La noche antes de los exámenes finales fue una de las más largas en la vida de Carlos. Se acostó temprano, pero el sueño no llegó fácilmente. Sus pensamientos oscilaban entre la esperanza y el miedo, recordando todos los cambios que había hecho en los últimos meses y preguntándose si serían suficientes. Pedro y Mariana pasaron la noche con él, ofreciéndole apoyo y palabras de aliento. Las palabras de su hijo resonaban en su mente: «Papá, hiciste todo lo que pudiste. Estamos orgullosos de ti, no importa lo que pase». A la mañana siguiente, Carlos se despertó temprano y realizó su rutina habitual de meditación y visualización. Sentado en su jardín, respiró profundamente, sintiendo el frescor del aire matutino y escuchando el canto de los pájaros. «Soy saludable, soy fuerte», repetía para sí mismo, con los ojos cerrados. Agradeció por la curación que creía estar ocurriendo en su cuerpo y, con un último suspiro de paz, estaba listo para enfrentar el día. En el consultorio del doctor Méndez, la atmósfera era tensa. Carlos sintió que su corazón se aceleraba mientras esperaba en la sala de exámenes. La sala estaba fría y silenciosa, y cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Finalmente, fue llamado a la sala del médico. Pedro y Mariana estaban a su lado, sosteniendo sus manos. El doctor Méndez entró con una expresión seria, pero sus ojos revelaban una curiosidad contenida. «Vamos a empezar con los resultados de los análisis de sangre», dijo el médico, mirando los papeles en sus manos. Hubo una breve pausa, que parecía durar una eternidad. «Los niveles de sus marcadores tumorales están significativamente más bajos», continuó, levantando la vista para encontrarse con la de Carlos. «Eso es una buena señal». Carlos sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo, pero sabía que aún no había terminado. El siguiente paso era la tomografía. Se acostó en la mesa, respiró hondo e intentó mantenerse tranquilo mientras la máquina zumbaba a su alrededor. Cada segundo parecía una eternidad, y continuaba repitiendo sus afirmaciones de salud y fuerza. El ruido de la máquina era ensordecedor, pero Carlos se concentró en su respiración, sintiendo cada inspiración y expiración como una conexión con su propia vida. Después de un tiempo que pareció una eternidad, el examen finalmente terminó. Carlos volvió a la sala de espera, donde Pedro y Mariana lo esperaban ansiosos. Minutos después, el doctor Méndez regresó con los resultados. Se sentó frente a Carlos, con una expresión difícil de leer. «Carlos», comenzó el doctor Méndez, «confieso que estoy sorprendido por lo que estoy viendo. La tomografía muestra una reducción significativa del tumor. Ha disminuido hasta un punto en el que es casi imperceptible. Honestamente, nunca he visto algo así en mi carrera». Carlos, Pedro y Mariana se quedaron en silencio por unos momentos, absorbiendo la noticia. Finalmente, Pedro rompió el silencio. «Esto es increíble, papá». Abrazó a Carlos, y las lágrimas empezaron a caer de sus ojos. Mariana se unió al abrazo, todos sintiendo una mezcla de alivio, alegría y gratitud. «Sabía que estaba en el camino correcto», dijo Carlos, su voz cargada de emoción. «Siempre creí que podía curarme». El doctor Méndez, aún incrédulo, hizo hincapié en que la combinación de tratamientos convencionales y el estilo de vida saludable de Carlos probablemente contribuyeron a esta recuperación extraordinaria. «Eres un ejemplo de que la mente y el cuerpo pueden trabajar juntos de maneras que aún estamos aprendiendo a entender», dijo. La noticia de la recuperación de Carlos pronto se extendió por la comunidad. Amigos y vecinos que antes eran escépticos empezaron a buscar a Carlos para escuchar su historia. Se convirtió en una fuente de inspiración, compartiendo sus experiencias y prácticas con aquellos que buscaban esperanza y curación. Las visitas al jardín de Carlos se hicieron comunes, donde compartía sus técnicas de meditación y recetas saludables, rodeado de las flores que había cultivado con tanto cariño. Carlos continuó con sus prácticas diarias de meditación, alimentación saludable y gratitud. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero ahora estaba más decidido que nunca a vivir cada día al máximo, con gratitud y propósito. Sentía una conexión profunda con la vida, cada día un regalo precioso. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso de la resiliencia humana y la capacidad de superación. Demostró que, incluso ante los pronósticos más sombríos, la fe, la determinación y un espíritu indomable pueden hacer milagros. 6 meses después del diagnóstico inicial, Carlos estaba de vuelta en el consultorio del doctor Méndez para una nueva ronda de exámenes. Había seguido fielmente su rutina de meditación, alimentación saludable y gratitud diaria,
y ahora estaba a punto de ver los resultados de su esfuerzo continuo. Pedro y Mariana estaban a su lado, como siempre, ofreciendo apoyo incondicional. El doctor Méndez entró en la sala con una sonrisa discreta en el rostro. Carlos, los resultados son extraordinarios. No hay más rastros del cáncer en tu cuerpo. Lo lograste. La noticia fue recibida con abrazos emocionados y lágrimas de alegría. Carlos sintió una ola de alivio y gratitud recorrer su cuerpo. Sabía que no podría haber llegado hasta allí sin la combinación de tratamientos médicos y su compromiso inquebrantable con la salud mental y física. Más que nada, creía que su fe y determinación desempeñaron un papel crucial en su recuperación. Carlos mantuvo el estilo de vida que adoptó durante su batalla contra el cáncer. Entendió que el trabajo y el estrés ya no podían comprometer su calidad de vida. A partir de ese momento, priorizó la salud, la familia y el bienestar por encima de todo. Su negocio de construcción continuó prosperando, pero ahora delegaba más responsabilidades y se aseguraba de tomarse tiempo para sí mismo. La fe en las adversidades se convirtió en una filosofía central para Carlos. Enseñó a todos a su alrededor que siempre hay un camino alternativo cuando creemos y nos dedicamos a encontrar soluciones. Inspiró a muchos a adoptar prácticas saludables y a nunca rendirse, independientemente de cuán sombría pudiera parecer la situación. Después de la noticia de su recuperación, la vida de Carlos cambió de forma sorprendente. Se convirtió en una figura de esperanza e inspiración en su comunidad. Personas que antes dudaban de sus prácticas ahora querían saber más sobre lo que hizo y cómo consiguió resultados tan extraordinarios. Carlos estaba decidido a compartir su conocimiento y experiencia con el mayor número de personas posible. Comenzó a organizar pequeñas charlas y grupos de apoyo en su propia casa. Poco a poco, más y más personas se interesaron en escuchar su historia. Carlos hablaba sobre la importancia de la mente en la curación, cómo la meditación y la visualización fueron fundamentales para él, y cómo una alimentación saludable y equilibrada podía hacer una diferencia significativa. Enfatizaba que nunca abandonó los tratamientos convencionales, sino que los complementó con prácticas que fortalecieron su cuerpo y mente. Una de las personas que más se inspiró en la historia de Carlos fue su vecina, doña Laura. Ella era una señora de 70 años que luchaba contra un cáncer de mama. Acompañada por su hija, buscó a Carlos en busca de orientación y esperanza. Carlos la recibió con los brazos abiertos, escuchando su historia con atención y empatía. La animó a seguir los consejos médicos, pero también a integrar prácticas de meditación y gratitud en su rutina diaria. Las charlas de Carlos comenzaron a atraer la atención de los medios locales. Periódicos y programas de televisión querían entrevistarlo para saber más sobre su historia de superación. Carlos aceptó estas oportunidades, siempre con el objetivo de inspirar a otras personas a creer en sus propias capacidades de curación. Siempre dejaba claro que no era un especialista médico, sino alguien que encontró un camino personal hacia la salud y el bienestar. Además de compartir su historia, Carlos continuó practicando su rutina de meditación y alimentación saludable. Nunca dejó de agradecer diariamente por la curación que había experimentado y por la nueva vida que estaba construyendo. Su jardín, que antes era solo un pasatiempo, se transformó en un símbolo de renovación y crecimiento. Cada planta y flor que cuidaba reflejaba el viaje de curación que había recorrido. Carlos también se convirtió en un ávido lector de libros sobre salud holística y bienestar. Quería entender mejor cómo diferentes prácticas y enfoques podían complementarse para promover la salud. Su conocimiento creció y comenzó a escribir sus propias reflexiones y experiencias, con la idea de, algún día, publicar un libro que pudiera ayudar a más personas. La vida de Carlos estaba llena de propósito y significado. Continuaba teniendo consultas regulares con el doctor Méndez, quien monitoreaba su salud de cerca. Con cada visita, el médico estaba más impresionado con la vitalidad y energía de Carlos. Se convirtieron en buenos amigos, y el doctor Méndez comenzó a incorporar algunas de las prácticas de Carlos en sus recomendaciones para otros pacientes. Carlos también comenzó a ayudar a Pedro y Mariana en su trabajo comunitario. Organizaron ferias de salud y bienestar, donde Carlos hablaba sobre su experiencia y animaba a las personas a adoptar un estilo de vida más saludable. La familia unida se convirtió en una fuerza poderosa en la comunidad, promoviendo la salud física y mental. Un día, durante una de esas ferias, Carlos encontró a Juan, su amigo virtual que había vencido una batalla similar contra el cáncer. Fue un encuentro emocionante. Se abrazaron e intercambiaron historias, fortaleciendo aún más la creencia de Carlos en el poder de la mente y la gratitud. Juan se unió a Carlos en sus charlas, compartiendo sus propias experiencias y ayudando a inspirar a más personas.
La transformación de Carlos fue un ejemplo claro de que la fe, la determinación y una actitud positiva pueden superar los desafíos más difíciles. Continuó viviendo con gratitud, aprovechando cada día al máximo y esparciendo esperanza por donde pasaba. El camino que Carlos recorrió no fue fácil, pero demostró que, con coraje y resiliencia, es posible encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Su historia no era solo sobre la curación del cáncer, sino sobre el redescubrimiento de lo que significa vivir plenamente. Enseñó que, incluso ante pronósticos desalentadores, siempre hay un camino alternativo cuando se tiene fe y determinación. Y así, Carlos Alvim se convirtió en una leyenda en su comunidad, un ejemplo vivo de que la determinación y la fe pueden superar incluso los desafíos más difíciles. Demostró que, cuando creemos y nos dedicamos, los milagros pueden suceder. Y su viaje continúa inspirando y transformando vidas, mostrando que siempre hay esperanza, incluso en las circunstancias más desesperadas.